discutiendo, le pedimos que nos perdonen, ¿vale? Porque al final lo que hacemos con la dación en pago es decirles, quedaros con mi casa y no me persigas más. Pero eso demuestra un poco cómo estamos. Luego hay otra cosa, se tiende mucho a criticar a la derecha, a los neoliberales y tal. Eso a mí me resulta muy curioso. Es decir, yo no espero que un Doberman no me muera. Si yo que un neoliberal quiere poner su programa encima de la mesa, o un nacional católico, o toda esta gente, es que me resulta curioso cómo la gente se mete con él. Tienen su programa, sus definiciones. A mí los que me preocupan son los otros, los que se supone que están a mi lado. Es que durante los 37, no sé cuánto llevamos, desde que murió el enano hasta ahora que estamos aguantando, como decías tú el otro día, en Tenerife, así Celeste, que se coge unas melopeas estupendas, llevamos aguantando durante todos estos años. Mucha de la responsabilidad que tiene de lo que estamos viviendo ahora, la tienen los dirigentes de los grupos de izquierdas sistémicos, PSOE, algunos sectores dentro de Izquierda Unida, los dirigentes de comisiones y UGT que compraron el producto liberal y se hicieron defensores de él. Y si ahora no hay más movilizaciones o los sindicatos están como están, es porque esos señores se han copado esos sindicatos y ahora no hay manera, porque en realidad ha fracasado su política. O sea, son unos, podríamos, más allá de una cuestión ideológica, son unos inútiles. Es decir, nos vendieron las cúpulas sindicales que con su paz social íbamos a tener trabajo, íbamos a mejorar. Bueno, pues hay 6 millones de parados. Entonces deberían irse a su casa, pero no se van a su casa. Lo que hacen es quedarse ahí. Construyeron un tipo de sindicalismo que ha fracasado y con el que ahora no podemos defendernos, porque han destrozado los sindicatos. El partido, la PSOE, yo ahora, macho, te lo voy a coger porque es que me parece genial. La PSOE, o sea, ¿la PSOE qué es la PSOE? O sea, pues eso, una empresa de medrar. O sea, es que conocemos todos y todas gente que entra en la PSOE de pequeñito y no se le conoce más oficio ni beneficio. Y no digo ya en el otro, que aquí es lo que dominan el PP. Al fin, a mí lo que me preocupa es que dentro de nuestras filas, o supuestamente nuestras filas, que es la fila ideológica de la izquierda, esa izquierda, tenemos, desgraciadamente, dominaron durante muchos años, han dominado en una visión social liberal de la política y de la economía, y ahora estamos como estamos. El otro día en La Tuerca, que has ido tú alguna vez a La Tuerca, en el programa estaban hablando, el programa se titulaba Si nos gobiernan los delincuentes. ¿Estamos gobernados por delincuentes? Era la pregunta del programa. Estaba Miguel Urbán, el compañero Miguel Urbán, estaba una compañía de Izquierda Unida, estaba, ¿cómo se llama?, el Monedero, estaba un tío, un liberal, como es Pablo, así como es Pablo, pues llegó uno de derechas, que no decía que era del PP, pero un intelectual de derechas, el secretario del SUB, del Sindicato Unificado de Policía, y un tipo del PSOE, parlamentario de la Comunidad de Madrid. Ya había salido todo el rollo de los sobres. Bueno, pues el único que defendió al Partido Popular fue el tío del PSOE. Es que perro no come carne de perro, joder. O sea, están metidos en el mismo saco. O sea, el único, ni siquiera el tío de derechas, ni siquiera el ideólogo de derechas, tuvo la osadía de defender al Partido Popular. Se cayó, tuvo la vergüenza de callarse. Pues el único que empezó a hablar de presunciones de inocencia y bobadas de este tipo fue el tío del PSOE. Y se quedó más ancho que largo, ni el policía entró al juego. Es que ese es el problema. Cuando decimos, la gente no se... El problema es que dominan todavía las estructuras que tenía dotada la clase trabajadora, las siguen dominando y siguen controlando. Los sindicatos siguen controlando esas movilizaciones y las hacen. El otro día, como te decía Alfredo, tu amiga, la Cristina Cifuentes, va al Congreso de Comisiones Obreras y les dice que Comisiones Obreras es ejemplar porque hace movilizaciones controladas, no sé qué, o sea, solo le faltó darle la pedalla. Es que ese es el problema. Pero evidentemente, como dice Manolo, no vamos a meternos con los sindicalistas, como dices tú. El problema de las cúpulas. Esos señores que dirigen esos sindicatos tienen una ideología determinada que evidentemente se está viendo claramente que va contra nuestros intereses. Y lo que tenemos que hacer es quitarlos del medio y favorecer otro tipo de sindicalistas que están ahí dando la cara
que se la están jugando y que no están pensando en si me dan un sobre o no me dan un sobre o vivo mejor o vivo peor. ¿Te parece? Sí, estoy de acuerdo contigo que los neoliberales y la derecha hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Claro. No sé si era Martin Luther King que decía: no siento tristeza por las maldades de los malos, sino por la indiferencia de los buenos, ¿no? Y creo que eso es fundamental y crucial. Bueno, varias cositas. Primero, aconsejar como sugerencia a la gente de Sarabia que vaya a hablar con, que me ha gustado muchísimo sobre la PSOE, con la PSOE de Zamora, que algo tiene que ver en los negocios del señor que construye, por ejemplo, tú que conoces perfectamente, el hospital de Majadahonda en Madrid, está hecho y concedido a la misma empresa del periodista que estábamos hablando. El que lleva Sarabia. Exacto. Entonces, hay negocios dentro del PSOE de Zamora que tiene concesiones de obras del PP y que a mayores son socios de ese sinvergüenza de la vida. Eso es un tema. Otro tema, bueno, no sé si lo conocéis, pero ayer se ha producido un hecho salvaje, que es que la aviación sionista ha bombardeado el centro de Siria y se ha cargado un departamento de desarrollo tecnológico. Me explico. Las informaciones vienen de un sitio que se llama... ¿Cómo se llama? Revolter. La Revolter. Las informaciones dicen que los supuestos amantes de la libertad, que en este caso estaban armados por Israel, han utilizado algún tipo de armamento muy sofisticado, tanto que el ejército israelí, al ver que había caído en manos de ellos, ha bombardeado el centro de Siria. Entonces ha producido una verdadera hecatombe. Y la tercera, que supongo que te va a gustar un poco, nos metemos un poquito con el Borbón. No, quiero pedirte tu opinión con respecto a un personaje que se llama Martínez Inglés, Coronel Martínez Inglés, y sus libros, y convendría que la gente leyera sus últimos libros. Uno, el último, La Conjura de Mayo, no soy representante de ese señor, pero La Conjura de Mayo dice bastante de lo que pasó en el 23 de febrero en este país, con documentación muy exhaustiva. Y otro, El rey que no amaba a los elefantes. Por cierto, le llama de una forma muy simpática, por aquello de establecer niveles hasta en eso, Vega Sicilia. Sí, le denomina Vega Sicilia, le llama Vega Sicilia, al que todos conocemos. Entonces, no sabía qué postura o qué opinión tienes tú con respecto. Pues, porque, entre otras cosas, en la Audiencia Nacional el día 13 del mes que viene le piden 1 año y 3 meses por injurias a la corona. Exacto. Sí. Y 2.000 euros de multa. Pues yo le leo de vez en cuando a Martínez Inglés, que es un coronel retirado del ejército, que directamente dice en sus libros, en sus artículos y tal, que el rey fue el urdidor, junto con otros muchos, directamente del golpe de Estado del 23F, y él muestra muchos documentos, ¿no? Habría que ver si son reales o no son reales, no lo sé. Y va a tener un juicio exactamente por injurias a la corona. Pues me temo que, como decía por ahí, lo va a tener bastante crudo, ¿no? Porque es un rey intocable, tenemos un jefe de Estado que es intocable, que es inviolable y que es irresponsable ante la ley, ¿no? Lo que quiere decir que cualquier delito que pueda cometer, desde el más chiquitito hasta el más brutal, es un tipo al que no se le puede juzgar, ¿no? Entonces tener una figura así en un país supuestamente democrático creo que es bastante significativo, ¿no? Respecto a Martínez Inglés, pues dicen por ahí que está un poco pirado, no lo sé, a la gente con la que yo he hablado, que le conoce y tal y cual, pero bueno, yo creo que, como decía aquel, siempre digo el nombre, pues nunca sé quién lo dice, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero estoy dispuesto a defender tu derecho a decirlo. Creo que tienes el derecho a hablar, pero le conozco poco, la verdad. Diego. Sí, a ver, que yo tengo un poco de... Un poquito de brevedad porque varias palabras nos vamos acercando a la entrada de... Simplemente quería poner un poco de autocrítica en la estrategia a utilizar para cambiar este sistema, ¿no? Porque decimos que sí, la gente se tiene que unir, eso es muy... yo lo veo muy utópico eso. Primero había que plantear cómo nos unimos cuando la sociedad está lobotomizada. El 95% de ella tiene la cabeza comida, muy pocos... Y es normal, hay que utilizar, pienso, un concepto que es psicología de masas, que lo utiliza muy bien
la PSOE y el PP, con los medios de comunicación, porque yo ahora mismo me entero un poco de algunas cosillas, por una hora que tiene aquí Willy Toledo, una hora en Zamora, pero llego a casa mañana y tengo 100 horas de todos los medios de comunicación bombardeándome con que si PP, PSOE, los informativos, buscan a ver quién se ha muerto en Estados Unidos, los niños muertos, y le dedican Ana Rosa Quintana, niños muertos, espejo público, no sé qué, y los documentales, y el ecologismo verde, mantienen a la sociedad estúpida. Primero tenemos que despertar si queremos unirnos, despertar y educarnos, ¿no? Porque nadie sabe que hay más de 3.000 suicidios en España al año, y van aumentando. Más de 2.000 y pico accidentes. Llegan, parte de accidentes, 5 muertos. Y lo despachan en 5 segundos. Es increíble. Y primero pienso que la izquierda debería utilizar la psicología de masas, que lo utilizan muy bien los grandes partidos y que han conseguido que votemos emocionalmente. Igual que somos del Madrid o del Barça, somos del PSOE, que curiosamente han conseguido que lo relacione la gente, el 80% del mundo, con la izquierda. Porque aprobó la ley de los homosexuales, y tú haces una estadística y el 80% se cree que el PSOE es de izquierdas. Y es derecha pura. La izquierda no existe, y eso pienso que es lo que falla en la estrategia a seguir. Por eso un poco ninguno somos tan buenos, tan malos como decíamos antes. Y la pregunta del millón es qué estrategia utilizar para, en este sistema que se han montado, muy bien montado, que tiene a la gente lobotomizada, hacerla primero, educarla para que tenga criterio. Simplemente con que tenga criterio ya se cambiarían las cosas. Y simplemente plantear a ver cuál es la estrategia a seguir más. Yo estoy contigo que no podemos hacer una fuerza comunitaria con todo el mundo, evidentemente, ¿no? Hay gente con la que no nos podemos aliar y que no son nuestros compañeros y que luchan por otros objetivos, ¿no? En mi opinión, hay mucha gente dentro del 15M que lucha por su parte del pastel dentro del capitalismo. Se han dado cuenta que ya no tienen trabajo, que ya no tienen un coche, que ya no tienen vivienda, que ya no tienen salud y quieren su parte, y unos sueldos miserables, etcétera, etcétera, ¿no? Quieren su cachito del pastel, pero no están dispuestos a terminar con el capitalismo, ¿no? Porque consideran que es el menos malo de los sistemas, ¿no? O no somos de izquierdas ni de derechas, o todos los políticos son iguales, en fin, esos son muy difíciles de atraer y evidentemente la base fundamental son los medios de comunicación. Yo insisto siempre con todo el mundo, necesitamos una televisión, porque evidentemente hay muy poca población que tenga acceso a internet y de los que tienen, muy poquitos son los que leen la prensa de izquierdas en internet, ¿no? No hablemos ya de libros, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ve de media 4 horas y media todos los españoles? La televisión, ¿no? Yo me pregunto, yo no tengo tele, entonces si hay uno que ve, si la media son 4 horas y media de televisión y yo no tengo tele, hay gente que ve 9 horas al día la televisión, ¿no? Y claro, 9 horas al día es eso, tú me pones el telediario de Pedro Piquera y es una niña que se ha caído en un pozo, un chaval que iba con una bici y le atropelló un tren, una ola gigante de 20 metros en Islandia, una señora que salvó a un perro que estaba ahogándose en el mar, un policía que se tira al metro a salvar a un chaval y lo entrevistan durante 5 días como si fuera un héroe, ¿no? Sí, o un loco playa que coge una pistola y que se mete en un instituto de Estados Unidos y le mata a 20, ¿no? Cuando el máximo asesino que tenemos en este planeta es el presidente de ese gobierno que luego sale llorando por las pobres víctimas de un loco que ha asesinado a 20 con una metralleta que yo les he vendido además, ¿no? Pero no le he visto soltar una puta lágrima por los ciudadanos de Afganistán, de Irak, de Libia, de Mali, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, mientras tengamos esos medios de comunicación que reducen a la mínima expresión la información y que silencian todo lo que no es conveniente para el sistema, pues no tenemos nada que hacer. Si tuviéramos una televisión, ahí tendríamos un hueco. Ahí está, eso es lo que ve la gente, ¿no? Me hace gracia una cosa mucho, que es a cómo cotiza el muerto. El muerto neoyorquino cotiza muchísimo más que el muerto de Mali. Si te des cuenta, aparecen 20 muertos en Nueva York y están unas semanas ahí dándole las noticias. Y los que se mueren en Mali y en otros sitios... El neoyorquino tiene nombres, apellidos, esposa o marido, hijos, saben dónde estudia, dónde vive, cuáles eran sus anhelos y qué buena persona era. Sin embargo, el de Mali no sabemos ni que existe el muerto. Y lo que me sorprende es que la gente no protesta por eso, que nadie se da cuenta. Se emociona, se solidariza con los de New York y no piensa nada más. Es muy fácilmente manipulable la gente. Entonces,
qué estrategia utilizamos para nosotros también poder manipular, sí, por ejemplo, tener una tele, pero es que, ¿cómo tienes una tele? Si tú ves los medios de comunicación, con la manifestación de Bilbao, los únicos que acudimos fueron la cúpula de ETA con su pasamontañas Pilar Valdemillón. No fue nadie más a esa manifestación. Y que la gente se lo cree. Se lo cree. Sí. Buenas tardes. Respecto a las trabajadoras, yo creo que una vía muy importante para ellas es que logren el apoyo de las asociaciones de padres y eso, que es a lo que más, si logran el apoyo mayoritario, es a lo que más miedo le tiene el ayuntamiento, el director provincial y eso. Yo creo que es la vía, pienso, más importante para solucionar vuestro problema. Y después, haciendo un poco de Pepito Grillo, porque, bueno, por mi forma de ser, creo que no nos hacemos nunca autocrítica. Nosotros somos los inteligentes, nosotros somos los que estamos en posesión de la verdad, nosotros somos los que la realidad nos da la razón, y así llevamos un montón de años y seguimos igual. Perdón, no seguimos igual. Estamos mucho peor que hace 10 años o que hace 20 años. Entonces aquí algo me falla. Mi razonamiento no llega a comprender qué es lo que pasa. Si tenemos la razón, tenemos la verdad, tenemos todo lo positivo y vamos a peor. En algo fallamos. En algo o en mucho. A lo mejor no tenemos toda la razón, no tenemos toda la verdad y no sabemos comunicarla, no sabemos transmitirla. Y otra de las cuestiones, que eso es lo que me hacía pensar, lo del juez Garzón, desde luego no voy a hacer yo de abogado defensor de él, pero sí que me llama la atención, aunque nunca he sido partidario de él, que el hecho de quién lo ha atacado. Entonces dice, a lo mejor no es tan malo como yo pensaba. El hecho de que, además, los ejemplos de que se han unido los poderes fácticos del Estado Nacional Católico para echarlo, todos son los que se han puesto en su contra, a mí me ha hecho pensar, decir, quizás no sea el personaje que yo opinaba, a lo mejor algo positivo tenía, cuando todos esos se han unido para echarlo. Esa es una reflexión que yo me he hecho. Respecto a Garzón, te contestaría que la víctima de mi enemigo no es necesariamente mi amigo, ¿no? Bueno, a mí por lo menos algo me ha hecho... Igual que el enemigo de mi enemigo no es necesariamente mi amigo. Y otra cuestión es si estáis en contra de la globalización, si sois anti-globalización. Yo no, yo soy pro globalización de los derechos humanos, globalización de la justicia social, globalización de la libertad... Incluso creo que es algo necesario, mejor dicho, imprescindible para luchar contra ese capitalismo, que ellos sí que son globalización y que la utilizan para aplastarnos y esto. Porque esto que está ahora haciendo la Sanidad de Madrid, por ejemplo, pues leía un libro yo editado en el 2001 que me parecía hecho de la semana pasada, por los argumentos que utilizaba. Ya las grandes multinacionales en Estados Unidos, con Reagan en 1984, ya hablaban de copar y de poder entrar en eso, en la sanidad de los países occidentales, como negocio. 1984. Digo, ojo, que estos, al fin y al cabo, estos políticos contra los que luchamos son marionetas, son títeres de esos otros poderes. No creamos de que ni ellos son tan inteligentes, ni lo están haciendo ahora mismo porque se les ha ocurrido. Esto está ideado desde hace mucho tiempo y está buscando un camino que, por supuesto, lo han conseguido. Eso, y por desgracia, el inocularnos el miedo, que eso también lo han conseguido en una gran mayoría de la población. Y creo que es ya una guerra que han ganado y contra la que tenemos que combatir. Aparte de que esté de acuerdo contigo de que una de las iniciativas más importantes es el utilizar nuestros foros, que nos retroalimentamos, pero salimos muy contentos de que opinamos prácticamente lo mismo, sino en la familia, en el trabajo, en el bar donde vas o donde vayas, en tu lugar por donde te muevas, ahí sí, y poquito a poco, pero que vaya calando. Por lo menos es mi opinión. Yo no sé si somos tan buenos, tenemos toda la razón. Yo creo, y estoy dispuesto a defenderlo hasta el final, que la ética de la izquierda es muy superior a la ética de la derecha, ¿no? Por el simple hecho de buscar un mundo más igualitario y más justo y más pacífico. ¿Qué hemos hecho mal? Pues en primer lugar hemos tenido en contra, para empezar, no ha gobernado nunca la izquierda en este país, con lo cual no hemos sido capaces de hacer nada, ¿no? Y donde ha gobernado, como un ejemplo mítico, que es Marina Lega, desde hace tantos años,
se ha conseguido una sociedad envidiable, ¿no? Para cualquier otro municipio de este país y probablemente del mundo, ¿no? En Cuba, yo, a pesar de no ser mi sistema de gobierno favorito, donde ha podido gobernar la izquierda durante 53 años, creo que se ha conseguido un estado social envidiable para cualquier otro país del mundo, ¿no? Pero a cualquier otro país del mundo, incluidos los países ricos que se llaman, ¿no? Y sobre todo el vecino del norte, Estados Unidos. ¿Qué hemos hecho mal? Pues que no hemos contado con la capacidad económica suficiente como para contrarrestar esa avalancha, porque en este país las democracias occidentales, si no tienes dinero, no puedes ganar elecciones. Y así una detrás de otra. Pero sí, hemos hecho cosas mal, muchas. Pues pelearnos tanto, por ejemplo, entre la izquierda es uno de los males nuestros de toda la vida, ¿no? Pero creo que es inherente al pensamiento de izquierdas, a un pensamiento crítico, a un pensamiento que se ha desarrollado, donde evidentemente la derecha van todos en peso a votar, ¿no? Pase lo que pase y hagan lo que hagan, ¿no? Tienen su tope ahí de 8 millones de votos mínimo, 8 o 9 millones, y de ahí no bajan jamás. Y de esos 8 millones de votantes del PP, pongamos que como mínimo 7 son trabajadores, ¿no? Entonces, en fin. Quería comentar una cosa que quizás suene un poco extraño, pero primero decir dos cosas que me parecen importantes. Por un lado, el lenguaje que has dicho tú a lo largo de la charla, el lenguaje creo que es muy importante. El uso que damos al lenguaje es fundamental en nuestras vidas como creador de nuestro propio pensamiento. Por otro lado, un artículo que me ha llamado la atención hoy en El Mundo escribe José Antonio Marina y hay un artículo que se llama Corruptores y colaboracionistas, que si alguien puede echar un vistazo os lo recomiendo porque viene muy al hilo de lo que se ha hablado aquí. Pero lo que quería plantear era otro tema. A mí me gusta la terapia, me dedico a la terapia psicológica. Y a un tipo de terapia que no es muy común y se diferencia de otras porque se denomina centrada en soluciones. Y yo cada vez que veo el telediario digo, es que esta gente necesita efectivamente terapia centrada en soluciones. Me refiero al tema político, cuando ves a los congresos o a la rueda de prensa de unos y de otros. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, según esta terapia se dice lo siguiente. Hay una discontinuidad entre los problemas y las soluciones, es decir, no siempre se llega a las soluciones a través de los problemas. Es más, el postulado extremo diría que se puede resolver un problema sin conocerlo, porque no interesa la historia del problema, sino lo que interesa es cómo va a ser la situación cuando el problema no esté. Y no se trabaja sobre el problema, sino se trabaja sobre el no problema. ¿Qué es lo que funciona bien? Hagamos que lo que funciona bien siga avanzando y no le prestemos tanta atención a lo que funciona mal. En contra de las teorías psicológicas comunes o más psiquiátricas que se centran en la enfermedad, en el problema, en la etiqueta, en no sé qué. Según esta historia, según este cuento, si lo aplicamos a la política sería lo contrario del y tú más. Porque hoy en día lo que se habla es del problema. Si sale ahora el PP diciendo no sé qué, el PSOE sale diciendo no sé cuántos. Y siempre se habla de eso, pero todo ese diálogo acerca del problema evita y perpetúa una cosa que también está bastante estudiada en el mundo de la psicología, que es como que el hablar del problema produce un cierto bienestar y entonces mucha gente se queda atascada ahí y no sale a la solución. Entonces, mi pregunta sería, ¿ha llegado ya el momento, crees que ha llegado el momento de que dejemos de mirar lo que se hizo para ver lo que vamos a hacer mañana? Es hora de hablar de soluciones y olvidarnos de si este hizo no sé qué o este hizo no sé cuál. Pues mira, probablemente la estrategia de la que tú hablas del y tú más, que se están lanzando ahora continuamente en el Parlamento, probablemente es una estrategia bien planificada, para que digan los votantes del PSOE, pues mira, si es que al final roban los dos, así que voy a votar los míos, ¿no? Y digan los votantes del PP, los dos roban igual, pero uno un poquito menos, así que voy a votar a los míos, ¿no? De todas maneras, vete tú a hablarle a los políticos que han gobernado este país de soluciones de problemas. ¿Qué problemas? Aquí no hay ningún problema, si nosotros estamos como queremos estar. Si es que nosotros no nos estamos equivocando, si es que no tenemos ninguna intención en resolver el paro, la falta de vivienda, la represión, no tenemos intención. ¿A mí qué me cuentas? Las cosas están saliendo a pedir de boca para ellos, ¿no? Están donde quieren y sus jefes, los que les mandan, los que les pagan, saben que están llevándoles a donde ellos quieren estar, ¿no? Entonces, respecto a la ciudadanía, sí, evidentemente. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Queremos nosotros hablar de las soluciones o queremos seguir hablando
de los problemas. Claro, porque al final la cantinela es lo que está cayendo, ¿sabes? Que es una frase que me jode sobremanera, porque aquí no está cayendo nada. No es la filosofía de que esto es una tormenta tropical contra la que no podemos hacer nada porque es un fenómeno natural y está cayendo chuzos de puta. No, no están cayendo nada, nos están tirando piedras a la cabeza, ¿no? Y claro, centrémonos más en las soluciones, es evidente, esa es una parte de la estrategia también, ¿no? El problema, el paro, es que hay mucho paro, Bueno, ¿cómo salimos del paro? Es que nos están pegando, es que hacemos así en las manifestaciones y viene un tipo y me da de porrazos. Pues entonces deberíamos dejar de hacer así, ¿no? En vez de seguir haciendo así hasta que escuchen que esto es pacífico y que no nos podéis pegar, porque eso no lo van a escuchar nunca, ¿no? Entonces a lo mejor en vez de hacer así, lo que hay que hacer es así, ¿no? Digo yo qué sé, buscar, sí, centrarnos en la solución. Tenemos que acabar ya. Si queréis coger alguien los libros de Willy que os los dedique, creo que nos van a echar ya, entonces no sé cómo lo podemos hacer. De momento no han aparecido por ahí, pero tiene que estar aquí. Pero hay muchos que sabéis que yo estoy en esto para forrarme, como Zaplana. Tenemos una duda sobre lo que has dicho antes de Cuba. ¿Qué pensabas tú sobre...? No lo he entendido bien. ¿Tú estás de acuerdo en esa manera de gobernar allí? No es mi sistema político favorito, no es el sistema por el que yo lucharía, pero creo sinceramente que es el sistema más justo que conozco en el planeta. El más justo, con mucha diferencia. O sea, te digo bien, pero Sí, mira, te lo voy a explicar porque no lo he vivido en Cuba. No, tampoco he vivido en Irak y sé que hay 1,5 millones de muertos. Tampoco he vivido en Estados Unidos y sé que hay pena de muerte. Y que son los negros los que van a la pena de muerte. Pero te lo explico en 4 cuestiones muy sencillas. Hay millones de niños que se mueren de hambre al año en el planeta. Ni uno es cubano. Hay millones de niños que no tienen acceso ni a la salud ni a la educación pública gratuita y de calidad. Ni uno de ellos es cubano. Hay millones de ciudadanos que no tienen derecho a la vivienda y que viven debajo de un puente en el mundo. Ni uno de ellos es cubano. Hay millones de ciudadanos en el planeta que son reprimidos de manera brutal y salvaje, sobre todo en este país y en muchos otros, por parte de sus gobiernos. Ni uno de ellos es cubano porque no solo no lleva policías, armas la policía, sino que no existe tal cosa como el cuerpo antidisturbios. Hay millones y millones o cientos de miles de personas condenadas a muerte en los corredores de la muerte en Estados Unidos y en muchos otros países. Ninguno de ellos es cubano. Hay millones y millones de personas homosexuales perseguidas en el mundo entero. En Cuba está a punto de aprobarse el matrimonio homosexual y los transexuales, sus operaciones de cambio de sexo son financiadas por el gobierno cubano. Hay millones, cientos de millones de ciudadanos en el mundo que no tienen acceso al teatro, al cine, a los libros, a la música, a la danza. Ninguno de ellos es cubano, que tienen todos esos servicios públicos de cultura gratuitos. Hay millones de ciudadanos en el mundo que no tienen derecho al transporte público. Ninguno de ellos es cubano, que viajan de manera gratuita. Otra cosa es que nos creamos la cantinera de los medios de comunicación de que Cuba es una gran cárcel a cielo abierto. Para cárceles a cielo abierto, Estados Unidos, esa gran democracia que tiene el 3% de la población mundial y el 25% de la población reclusa del mundo. Sin embargo, nadie duda ni un instante en decir que Estados Unidos es una democracia, que la Unión Europea es una democracia. Hay miles y miles de ciudadanos en el planeta que son expulsados de los países a los que acuden a trabajar para ganarse la vida. Ni uno de ellos es cubano. Hay decenas, cientos de miles de chavales y chavalas a las órdenes de los ejércitos imperialistas del mundo, a los que mandan a morir y a matar a ciudadanos iraquíes, afganos, libios, haitianos, etcétera, 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 para defender los intereses de las grandes empresas multinacionales. Ni uno de ellos es cubano. Creo que está más que claro. Nómbrame un solo país del mundo en el que suceda eso. Lo único que sé es que hay gente que está en la cárcel de por vida simplemente porque sea de estos partidos. Eso es mentira. Eso es mentira. No existe la pena, no existe la cadena perpetua en Cuba. Pero si hay gente en Cuba en la cárcel. Y aquí Y aquí me gustaría que conozcan cubanos aquí
Mira, los cubanos estos a los que llaman disidentes políticos, Es que no puedes